El 12 de noviembre de 1864, el buque Tacuarí detuvo el vapor mercantil brasileño Marqués de Olinda, que navegaba el río Paraguay con destino al estado brasileño de Mato Grosso. Esto marcó el inicio de la Guerra del Paraguay. De todas las guerras que se han luchado en territorio sudamericano, pocas han sido tan mortíferas, complejas e influyentes en la historia como esta. También conocida como la Guerra de la Triple Alianza y como la Guerra Grande en Paraguay, esta ha sido el mayor conflicto en la historia del continente, después de las revoluciones por la independencia. En esta se enfrentaron el Imperio de Brasil, el Estado de Uruguay y la República Argentina en contra del Paraguay. Las causas de la guerra son muy discutidas y controversiales. Según la hipótesis clásica, la razón principal detrás del conflicto fue la política externa agresiva y militarista de Paraguay, país que había comenzado un proceso de incremento de su poder bélico y, según algunos autores, un crecimiento económico desmesurado. De acuerdo con otros, se debió a las intenciones expansionistas de Brasil, que ansiaba recuperar lo que solía ser la provincia cisplatina, Uruguay. Y según los revisionistas argentinos y la mayoría de los historiadores tradicionales paraguayos, un crecimiento económico en Paraguay sin precedentes en América Latina fue considerado como inaceptable por las potencias coloniales de la época, especialmente el Reino Unido, quienes planearon la guerra para acabar con el modelo paraguayo. Esta última teoría, sin embargo, no posee mucho respaldo. Por el contrario, se ha afirmado que los ingleses estaban en contra de la guerra porque dañaba los intereses comerciales británicos en la región. Independientemente del culpable, la guerra respondía a ambiciones tanto paraguayas como brasileñas por el dominio de la estratégica cuenca del Río de la Plata. Paraguay necesitaba un acceso seguro al mar para mantener su economía mercantil, y Brasil necesitaba control sobre el río Paraguay para tener mando efectivo sobre la importantísima provincia de Mato Grosso y sus minas, que en ese momento era inaccesible por tierra debido a su geografía montañosa y la falta de caminos. Y Uruguay, ubicado en la desembocadura del Río de la Plata, era la respuesta a estos problemas. Desde su independencia, la nación uruguaya había sufrido una gran inestabilidad política, entre revoluciones, invasiones y el constante miedo de la anexión por sus vecinos. En los años previos al inicio de la guerra, Uruguay era gobernada por el Partido de los Blancos, uno de los dos partidos tradicionales del país. Venancio Flores, líder del otro gran partido, los Colorados, se levantó en armas en 1863 en lo que él llamó la Cruzada Libertadora. Venancio Flores solicitó el apoyo al gobierno de Brasil en su campaña en contra del gobierno blanco. Brasil veía con malos ojos este gobierno, ya que se había vuelto un gran aliado del Paraguay, país que se había convertido en una amenaza para la supremacía brasileña. Se necesitaba una excusa para una invasión, y Brasil había encontrado una perfecta. Un oficial brasileño fue enviado a negociar con el gobierno uruguayo. Este le dio un ultimátum a Uruguay, solicitando un resarcimiento por los daños causados en los últimos años a la propiedad de los ciudadanos brasileños resididos en el país. Los términos y las amenazas que presentaron los brasileños fueron considerados inaceptables y se solicitó de manera formal al Paraguay una intervención en favor del gobierno legal del Uruguay. El 12 de octubre de 1864, Brasil invadió Uruguay. Al mes siguiente, Paraguay tomaba el control del vapor Marqués de Olinda, barco que trasladaba al recién electo gobernador de Mato Grosso. Paraguay no declararía la guerra contra Brasil oficialmente, sino hasta diciembre del mismo año. La ofensiva fue iniciada por Paraguay en Mato Grosso y fue muy exitosa. Su prioridad fue hacerse con las minas de la región, principal motor económico de la provincia. En febrero de 1865, Venancio Flores llega exitoso a Montevideo, tomando control sobre Uruguay. Una vez en el poder, Uruguay entra en la guerra para prestar apoyo a Brasil. La segunda fase de la ofensiva paraguaya tenía que ser en el Uruguay. Su propósito principal era mantener, o ya en este punto, hacer volver a los blancos al poder. El problema es que para llegar a Uruguay, el ejército paraguayo tenía que pasar por la provincia argentina de Corrientes. El presidente paraguayo, Francisco Solano López, solicitó permiso al presidente argentino Bartolomé Mitre para cruzar a través de esta provincia. Argentina, un país neutral, rechazó la solicitud. Esto enfureció a López. Según él, los argentinos, a pesar de su supuesta neutralidad, tenían políticas favorables a Brasil y hostiles a Paraguay. En marzo de 1865, Paraguay le declaró la guerra a Argentina e inició el proceso de invasión de la provincia de Corrientes. Días después, el 1 de mayo, se firmó en secreto el Tratado de la Triple Alianza entre Uruguay, Brasil y Argentina, en el que, entre otras cosas, oficializaban su unión en contra de Paraguay, culpaban a Paraguay de la guerra, lo responsabilizaban por el pago de la deuda de guerra, se repartían los territorios en disputa y se establecía que solo se respetaría la independencia paraguaya por 5 años.
Ahora López se encontraba luchando una guerra con los dos gigantes de Sudamérica, y sin embargo llevó la delantera durante los primeros meses del conflicto. De hecho, la capacidad militar paraguaya era superior a la de Argentina, Brasil y Uruguay juntos. Se estima que Paraguay contaba con entre 70.000 y 100.000 hombres al inicio de las hostilidades, y poco antes del comienzo de la guerra se había establecido la conscripción obligatoria en preparación al futuro conflicto. Brasil, por el contrario, disponía con 16.000 hombres al inicio de la guerra, y Argentina con 8.000. A pesar de que estos números fueron aumentando con el avance, todas las naciones parte, incluyendo Paraguay, eran países increíblemente jóvenes y sin unas fuerzas armadas permanentes y organizadas. Las fuerzas en conflicto estaban muy poco preparadas para la batalla. Los recursos eran escasos y se cuenta que muchas veces las únicas armas disponibles eran mosquetes viejos o incluso machetes, especialmente al final de la guerra cuando los recursos de los combatientes estaban al límite. La ventaja aliada y sobre todo brasileña era su poder naval. Con 45 barcos y un muy buen entrenado personal, esto fue decisivo en la guerra, considerando que el control de los ríos definiría al ganador. Para finales de 1865, los aliados habían comenzado con su ofensiva. El 24 de mayo de 1866 ocurrió la batalla de Tuyutí, la que se considera la batalla más sangrienta en la historia de Latinoamérica, con casi 17.000 pérdidas humanas, la gran mayoría para el ejército paraguayo. Asunción, la capital de Paraguay, cayó el 1 de enero de 1869, pero días antes, Solano López había abandonado la capital temiendo lo peor. Sin renunciar a la lucha, se refugió en las montañas paraguayas. Durante los últimos años de la guerra, López, en medio de su desesperación, comenzó una táctica de guerrillas, reclutando de manera forzosa a los pocos hombres restantes de Paraguay, entre ellos esclavos y niños. Mientras tanto, en Asunción, los aliados establecían un gobierno provisional. La guerra terminó en marzo de 1870, con la muerte del presidente López, quien fue encontrado y herido en batalla por soldados brasileños. Se le dio la oportunidad de rendirse para garantizar su vida, pero prefirió pelear hasta la muerte. Las consecuencias de la guerra fueron increíblemente importantes para el desarrollo de los países del Cono Sur. Según Thomas Wickman, autor de numerosos libros sobre la guerra de la Triple Alianza, este conflicto es el equivalente sudamericano a la guerra civil estadounidense. Según él, esta guerra elevó la posición social y política de los militares brasileños, lo que llevaría al derrocamiento del imperio y la formación de la República de Brasil, e igual permitió la consolidación de una identidad nacional en Argentina, que hasta entonces había sido una confederación muy poco unida de provincias con identidad propia. Para Paraguay, la guerra significó una catástrofe económica, demográfica y territorial. Brasil tomó el control de los territorios en disputa al sur del río Paraná y obtuvo derechos irrevocables sobre la navegación del río Paraguay. Argentina obtuvo los territorios en disputa de Misiones y todo el territorio disputado del Chaco al sur del río Pilcomayo. Se desconoce exactamente la cantidad de pérdidas que Paraguay tuvo durante la guerra, principalmente porque se desconoce el tamaño de su población antes de esta. En 1871, un registro determinó que, de los 221.079 habitantes censados, 106.254 eran mujeres y 28.764 hombres, lo que hacía de las mujeres la amplia mayoría, con el 48% de la población, el 13% hombres y el resto niños. Algunos estudios argumentan que Paraguay perdió el 90% de su población en la guerra, al igual que la destrucción del aparato agrícola paraguayo y de sus pocas industrias, sin contar el hecho de que Paraguay tuvo que hacerse responsable por toda la deuda de guerra, que nunca pagó en su totalidad. La guerra de la Triple Alianza fue la más violenta de las peleas entre estados americanos. Es una parte oscura de nuestro pasado continental. Ayudó a definir nuestro presente, pero un gran costo para todas las partes.